voz en el mundo, que podamos ser una potencia económica, social, medioambiental, que podamos estar en foros representando a 500 millones de habitantes de una manera fuerte, evitando las discrepancias y las luchas que ha podido haber anteriormente entre países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, y además de una cosa que es muy importante y que nosotros, quizás los más jóvenes, menos todavía, no conocen, y es el tema de la paz que se ha conseguido, que ha sido uno de los periodos más largos de paz en Europa, el que hemos vivido desde que la Unión Europea empezó a andar en los años 50. Encarna, además de haber coordinado ese curso del que les hablaba anteriormente, también es autora de un libro que tengo aquí sobre la mesa, Acercar Europa a los europeos, un reto vital es el lema de ese libro, y yo, Encarna, con lo que sería un poco el subtítulo del libro, quiero quedarme. ¿Realmente es un reto vital que los europeos sepamos lo que es Europa y la vivamos? Pues sí, antes nos has preguntado que qué nos jugamos en esta Sí. elección, y creo que lo principal que nos jugamos es participar. Creo que ese es el gran talón de Aquiles de las elecciones europeas, y es que la participación, bueno, las elecciones de 2004 se situó por debajo del 50%. Esto no ha pasado, es muy difícil de imaginar algo así, unas elecciones nacionales, por ejemplo, que vaya a votar menos de 1 de cada 2 habitantes o habitantes con derecho a voto. Es muy difícil verlo en unas elecciones nacionales, por lo tanto, creo que lo principal que nos jugamos es participar. O sea, y que tengamos en cuenta que ir a votar ese día es la decisión más importante que vamos a tomar. Votemos a un partido o votemos a otro. Lo más importante es que vayamos a votar. Hablamos de las instituciones europeas. ¿Podrías describirme, aunque sea con una pincelada, cuál es la función de cada una de las instituciones? Elegimos el Parlamento. Sí. ¿Cuál es el papel que juega el Parlamento Europeo? Bien, el Parlamento, a pesar de que nació como una asamblea meramente consultiva de los tratados constitutivos, durante los años 60, 70 se fueron elaborando una serie de proyectos para que se eligiera por sufragio universal directo el Parlamento. Finalmente, a través de un acta electoral de 1976, desde ese acta, los europarlamentarios se eligen por sufragio universal directo. Y bueno, aunque no existe un procedimiento electoral uniforme, sí que se consiguió que se eligieran democráticamente, y digamos que el Parlamento es un poco el pilar legislativo, democrático de la Unión Europea, más aún cuando se han ido ampliando esos poderes legislativos clásicos de los parlamentos, como el control democrático, el control político, el control a la Comisión Europea, etcétera. Ese es un poco el papel que juega el Parlamento Europeo en el entramado institucional. Si lo intentamos identificar con algo próximo y cercano, sería como las Cortes en los Congresos de los Diputados o el Senado, ¿no? Efectivamente, algo parecido. ¿Y lo de la Comisión? ¿Qué es la Comisión? La Comisión es una especie de ejecutivo. Es un órgano independiente, tecnocrático, digamos que se lleva gran parte de las críticas relativas al déficit de legitimidad democrática de la Unión, porque es un órgano independiente. Es necesario que sea independiente porque representa el conjunto de los intereses de la Comunidad Europea, no depende de los intereses particulares de ningún Estado, por eso tiene que ser independiente, digamos un poco tecnocrática, integrada por expertos. ¿Y qué papel juegan aquí los presidentes de los diferentes países que integran la Unión? ¿Qué papel juega la política de cada país dentro del conjunto de los 27? Pues mira, pues hasta la última reforma que se empezó a impulsar con la Constitución Europea, un papel fundamental, a través del Consejo de Ministros, que ha sido la institución principal legislativa, hasta ya te digo que el Parlamento ha ido también acogiendo esa labor legislativa en los últimos años. Y luego está el Consejo Europeo, que son las reuniones al más alto nivel, en las que se reúnen los jefes de Estado, de Gobierno, y en ese Consejo Europeo se negocian los tratados, se negocian las adhesiones de nuevos Estados miembros por unanimidad, etcétera. ¿Y por qué no tenemos Constitución? Porque había intención, en España se votó a favor de la Constitución. Eso me pregunto yo también. Pero no se consiguió en otros estados. Pues eso me pregunto yo también, porque ahora el Tratado de Lisboa no es más que un apaño, para decirlo, entre amigos, murcianos, ¿no? Un apaño. Pues sí, porque la Constitución Europea realmente no era... Quizá el nombre fue lo que echó para atrás a políticos, pensadores y a los grandes responsables de lo que podrían ser las instituciones y la política. Porque el nombre de Constitución como que representa algo muy importante para un Estado, para una nación. Y hablar de una Constitución de Europa, que no somos un Estado,
que no somos una federación de estados, entonces ahí había como volver al nacionalismo, ¿no? Y yo creo que el nombre fue un poco lo que, en general, digamos, creó reticencias. La Constitución fue un tratado que pretendía de una manera facilitar, porque como ha dicho Encarna, ha habido desde que se crearon las comunidades europeas, las 3 comunidades europeas en los años 51 y 57, ha habido como muchos tratados que han reformado esos primeros. Luego hubo un gran tratado que quizá ese era el que realmente suponía un cambio para ese proceso de integración europea, que fue el Tratado de Maastricht, el famoso tratado que creó lo que es la Unión Europea de hoy. Anteriormente eran las comunidades, ahora la Unión Europea, hablamos de Unión Europea. Ese tratado sí que fue realmente decisivo para crear la unión que tenemos hoy, para crear algo tan importante y tan trascendental en los pueblos como fue la moneda única. Y ese tratado sí que tenía que haber sido bien conocido por los ciudadanos, votado por todos los ciudadanos en referéndum, porque realmente significaba un cambio importante en ese proceso de integración europea. La Constitución no era tan significativa en contenido como fue el Tratado de Maastricht. La Constitución vino un poco a aclarar todos esos tratados que había, todos esos actas, todas esas modificaciones parciales. Cada adhesión de Estado supone una modificación de todos los tratados para ajustar la composición de las instituciones y tal. Y entonces lo que vino a hacer es, vamos a hacer como, yo que soy jurista, la codificación, recoger todas esas normas, todas esas leyes y ponerlas en un solo documento ordenado, porque incluso los juristas se vuelven locos con la lectura de los tratados en su versión original, en el sentido no ya de traducción en lenguas, sino en su versión original, porque en realidad se modifica tal artículo en tal sentido, y es un lío el poder tratar con esos textos jurídicos. Entonces la Constitución era como codificar todo eso, aclarar cosas, y incorporar algo que era muy importante, que era la Carta de los Derechos Fundamentales, que yo creo que al incluirla dentro de lo que era el paraguas de este nuevo tratado, le daba mucho peso a algo que en Europa todos los países valoran y reconocen y piden cuando entras a ser miembro, a la protección de los derechos fundamentales y el respeto a los derechos fundamentales. El que se incluyera en la Carta, en el Tratado, en la Constitución, suponía que se protegía jurídicamente a los ciudadanos de esos derechos, y podíamos incluso acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, para hacer valer esos derechos. O sea que era importante para los ciudadanos por ese tema, y luego a nivel de funcionamiento era simplemente aclarar instituciones, políticas, etcétera, hacer como, no un borrón y cuenta nueva, pero sí poner en limpio todos los apuntes. ¿Y no puede ser que detrás de todo estuviera miedo a perder la soberanía de algunos estados? Yo creo que el fracaso de la Constitución fue, por un lado, que todos decían Constitución, Constitución, y de hecho se cambió incluso después el título por el tratado por el cual se establece una Constitución para Europa, o sea, no la propuesta inicial de Constitución de la Unión Europea. Yo creo que, aparte de eso, que después se aclaró que no era tal Constitución y que tal, fueron cuestiones internas de Francia, de los Países Bajos, que movieron a los ciudadanos a votar en contra del gobierno en ese momento que defendía y que había firmado ese tratado, y entonces fueron cuestiones internas que llevaron a ese no en los referéndums, y por tanto, como por el juego, como dice Encarna, de la participación y de la democracia dentro de los estados, que todos tenemos que estar de acuerdo en esas nuevas reglas del juego que establecen los tratados, pues no se llevó adelante. Al fracasar esa cuestión, la Constitución, pues después como dijeron, pero ¿cómo? Ya no podemos hacerlo mejor, porque eso era lo que nos realmente era como mejorar lo que teníamos. ¿Cómo vamos a hacer ahora para hacer otro tratado? Entonces el Tratado de Lisboa pues viene un poco a apañar, pero en realidad pues también sabemos que ahora mismo estamos esperando el nuevo referéndum en Irlanda para ver si entra en vigor. Pero bueno, los últimos tratados, las últimas reformas de tratados se han sucedido casi 2 años, cada 2 años una reforma significaba que quedaban siempre pequeños, que hubiésemos necesitado esa gran reforma que era la Constitución, y a lo mejor haberle llamado de otra manera, nuevo tratado de la Unión Europea o único tratado de la Unión Europea, no sé, haberle dado otro nombre que hubiese evitado quizá la reticencia de algunos y la comprensión de los ciudadanos también. Encarna, en ese curso que se ha seguido